Ujú. Ya. Ujú. Si hay algún problema en que alguien no me escucha, algo, comentan, por favor, ¿ya? Listo. Como saben, el día de hoy les toca aprender sobre lo que es síndromes vestibulares dirigidos o mm, los que vemos en la especialidad de otorrinolaringología, ¿no? Vamos a tratar los más frecuentes, que son vértigo paroxístico posicional benigno, la neuritis vestibular, la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular, ¿ok? Eh, Recordemos que los síndromes vestibulares van a ser un conjunto de síntomas que van a afectar a nivel del equilibrio y de la percepción espacial de la persona. Para esto tenemos que hacer un abordaje integral donde vamos a incluir un diagnóstico y tratamiento y así mejorar los síntomas con los que viene, signos y síntomas con que viene el paciente y con este restaurar la calidad de vida, ¿no? La evaluación clínica es lo más importante para llegar a un diagnóstico, ¿no? Donde vamos a detallar bien la historia clínica, el examen físico y algunas pruebas que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Podemos utilizar diversas pruebas a nivel del sistema vestibular, donde también podemos apoyarnos de una electronistomografía y una resonancia magnética. Pero lo más importante es la historia clínica y el examen físico, ¿ok? Primero hay que saber definir algunos conceptos de los síntomas con que el paciente va a acudir a la consulta. ¿Qué es el vértigo? El vértigo va a ser la sensación o la ilusión de que el paciente nos va a referir como movimiento giro, ¿no? Se puede presentar en un cuadro vestibular periférico y o central también, ¿no? Un presíncope, una sensación inminente de desplome, de desmayo que va a referir el paciente, ¿no? Y va a estar en relación a reducción a nivel del flujo cerebral, puede ser de origen cardiovascular, metabólico, por hipoxia, hipocapnia, hipoglicemia, un trastorno hidroelectrolítico, anemia, etcétera. ¿Qué es desequilibrio? Es la sensación de inestabilidad postural que va a estar en relación a nivel de todo nuestro tronco, ¿no? No va a haber sensación de movimiento, sino que no puede estar recto, estable, ¿no? Mayormente se producen en vértigos de origen central o alteraciones a nivel musculoesqueléticas o a nivel visuales porque no pueden fijar, ¿no? Mareo no especificado es como una sensación vaga que el paciente no sabe cómo explicarnos, ¿no? Eh, que está flotando, que estuviera ahí volando, ¿no? O que no sabe dónde está pisando, ¿no? Y puede relacionarse a patología psiquiátrica, metabólica y cardiovascular. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Chicos, ya sé que me odian por su examen. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Ya, vamos. Entonces, vamos a hablar lo que tanto me ha pedido el jefe del curso. Síndrome vestibular agudo. Bueno, primeramente, para definir qué es agudo, que se va a caracterizar por una presentación aguda de al menos de 24 horas con síntomas intensos, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas? Y esa es una de las preguntas que les he hecho ahorita. Es dificultad a la marcha, que pueda ir acompañada de náuseas, vómitos de moderada a severa intensidad. Y para diagnosticar esto clínicamente se ha integrado en el 2009 el protocolo de HINTS, ¿no? Donde va a evaluar 3 cosas, ¿no? Y nos va a ayudar de manera rápida y precisa a diferenciar de un vértigo periférico de un central, ¿ok? Entonces, en un síndrome vestibular agudo, los síntomas van a durar más de 24 horas. Todo se presenta de forma aguda, como dice su nombre, pero los síntomas son
perduran mucho tiempo, mejor dicho, ¿no? Las causas pueden ser neuritis vestibular, un ACV, ahí están las 5 causas que les pedí, un déficit de tiamina, pero también hay otras causas que ahorita vamos a conversar. Encefalitis, intoxicación por monóxido, fármacos, etcétera. Entonces, vamos al paciente cuando llega a la emergencia, que es lo importante que ustedes deben de saber, atender cuando estén en su internado, en sus serums, cuando estén trabajando como médicos generales o, no sé, haciendo guardias cuando ya vayan a hacer su especialidad. Hay que diferenciar bien si estamos frente a un vértigo periférico o un vértigo central, ¿no? Entonces, primero es ver algunos signos o síntomas, ¿no? El nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Es la oscilación, ¿no? Puede ser uni o bilateral, espontánea y rítmica de los ojos, ¿no? Y vamos a ver en un periférico, vamos a ver que su duración es corta, mientras que en la central es más prolongada, es fatigable en un periférico, en un central no se fatiga, en un periférico va para un solo lado, en el central pues es en varios, es multidireccional, mayormente es vertical, ¿no? Y el vértigo va a ir en relación con el nistagmus, ¿no? Pero en un central no hay mucha relación, ¿ok? Ya lo vamos a ir entendiendo dependiendo en qué patología estemos. Otro signo a evaluar, bueno, es lo que acá un poquito más para precisar, ¿no? La intensidad del nistagmus, ¿no? Y de los síntomas que van asociados entre un vértigo periférico y un central. Los síntomas en un periférico al inicio es severa y en un central en cambio es leve, moderado. Como les decía, el nistagmus dura muy corto tiempo, mayormente menos de un minuto, mientras que el nistagmus en un central permanece más, ¿no? Lo que les decía, en multidireccionales en un central, donde va mayormente es vertical, ¿no? Se fatiga en un periférico, en un central, ¿no? Alteración a nivel de la marcha, es leve en un periférico y un central es severo, ¿no? Pero se puede confundir con un periférico, que ahora vamos a hablar. Va asociado a síntomas audiológicos como hipoacusia, tinnitus. No siempre en un periférico, casi siempre están presentes, en un central no. Focalización neurológica, un periférico no, pero en un central sí. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, decíamos que para diagnosticar, hacer el diagnóstico diferencial de un periférico y de un central, está el protocolo de Hintz, ¿no? Vamos a hacer el test impulso cefálico, el nistagmus y el cover test, o el SKIU. Vamos a ver ahorita cómo es cada uno, ¿ok? Y para alguna otra prueba, para ver el vértigo paroxístico posicional benigno, que va a evaluar los canales semicirculares, que es la pregunta también que les hice, es la maniobra de Dietz-Hallpike, ¿no? Acá les voy a pasar un video, les voy a compartir un video y si no lo miran, por favor me avisa, donde ustedes van a poder entender, un ratito, qué publicidad. Van a poder entender cómo es este test de Hintz, ¿no? O el protocolo de Hintz, perdón. Un ratito, un ratito. Listo. El audio acá. Empezamos, chicos. Y tomen atención a esto porque es una de las preguntas que les van a hacer en su examen final. Siempre les preguntan, ¿ok? Tomen atención, aprendan, entiendan cómo se interpreta y todo. ¿Cómo? ¿No, no se escucha?
¿El resto sí escucha, chicos? No, doctora, no. No te creo, hija. A ver, espérame un ratito. Voy a ver la solución. Si no, yo los... ¿Cómo? Como ventana, ¿no? Sí, mejor como ventana, hijo, y ahorita. Espera, lo voy a abrir. Ya, a ver, a ver, me avisan ya. ¿Sí? ¿Se escucha ahora sí? A ver, doctora, Ya ve. no, no se escucha. No. ¿No se escucha tampoco? Es por pestañas, si no me equivoco, doctora. A ver, Ajá, igual que ahí hacerle una opción de compartir audio también. ahí está. Sí, lo siento. Ya, creo que sí, ahora Todo en sí. medicina no es infalible y tiene sus Sí, ahora limitaciones, sí, doctora. pero sí puede ser útil Ya, conocerlo mira, como voy a herramienta retroceder, ¿ya? complementaria a la exploración. Hola a Ya, todos, empiezo. hoy vamos a hablar sobre el HINS. Se trata de una herramienta diagnóstica que nos puede ayudar a distinguir causas periféricas de infartos posteriores en pacientes con un cuadro de mareo o vértigo agudo. Como todo en medicina, no es infalible y tiene sus limitaciones, pero sí puede ser útil conocerlo como herramienta complementaria a la exploración física y pruebas habituales, ya que hay estudios que han demostrado que puede tener una sensibilidad mayor que la resonancia cerebral en las primeras 24 o 48 horas, eso sí, en pacientes seleccionados. En primer lugar, debemos tener claro que el HINS solo tiene sentido si se aplica en pacientes con un síndrome vestibular agudo, es decir, que presenten mareo o vértigo agudo, asociado a náuseas o vómitos, intolerancia a los movimientos cefálicos, inestabilidad de la marcha y nistagmus. El HINS se compone de tres partes, tres maniobras exploratorias, que son Head Impulse o maniobra de impulso cefálico, nistagmus y test de Skew. Un solo hallazgo patológico en cualquiera de estos tres parámetros se considera sugestivo de infarto posterior, o al menos nos obligaría a descartarlo. Como componente adicional, el llamado HINS Plus añade un cuarto dato a tener en cuenta. Una pérdida auditiva aguda unilateral será, pese a que pueda parecer lo contrario, sugestiva de causa central, habitualmente de un problema vascular por un infarto lateral pontino. Empecemos con la maniobra de impulso cefálico. Idealmente se debe explorar al paciente sentado, aunque también puede realizarse tumbado. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto, nuestra nariz, en el techo, y se le rota la cabeza suavemente hacia la derecha e izquierda varias veces. En un momento dado, hacemos un giro brusco hacia uno de los lados y volvemos a centrarla. La presencia de sacada ocular correctiva unilateral sería sugestiva de patología periférica. Ojo aquí porque un hit normal, o sea, la ausencia de dicha sacada, sería lo sugestivo de central y por lo tanto preocupante. Pero también podría ser así en un paciente sano, por lo que es importante aplicar e interpretar este test solo en pacientes con un síndrome vestibular agudo. Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso cefálico. La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia su izquierda, observamos la sacada correctiva, no así hacia el lado derecho. Otro ejemplo de paciente con sacada correctiva, en este caso derecho y por tanto con un vértigo de causa periférica. Este paciente presenta un nistagmus izquierdo. Al realizar la maniobra de impulso cefálico hacia el lado derecho, observamos la sacada ocular correctiva. Se trata de un hit anormal positivo y por tanto sugestivo de causa periférica. Tenemos a continuación otro ejemplo similar. Sacada ocular correctiva al moverle la cabeza hacia la derecha. Y por último tenemos otro ejemplo más de sacada ocular con la maniobra hacia la derecha. Lo repetimos a cámara lenta. Pasemos al segundo punto del HINS, el nistagmus. Se pide al paciente que desvíe la mirada primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, sin fijar la mirada a ser posible. Será sugestivo de causa central cualquier nistagmo vertical o bien horizontal bilateral.
Recordemos que los nistagmus se definen por su componente rápido, es decir, bilateral no quiere decir que el paciente presente nistagmus tanto cuando desvía la mirada hacia la derecha como hacia la izquierda, sino que el componente rápido sea tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, de dirección cambiante. Aquí tenemos un nistagmus patológico, direccional. Cuando el paciente mira hacia su derecha, el nistagmus es derecho, pero cuando mira hacia su izquierda, la dirección cambia y se vuelve izquierdo. Se trata de un hallazgo poco sensible, no muchos pacientes con vértigo central lo presentan, pero muy específico. Aquí tenemos el ejemplo opuesto, un caso de vértigo de causa periférica derecha. Cuando el paciente mira hacia su izquierda, el nistagmus es izquierdo. Y cuando mira hacia su derecha, aunque es menos intenso, sigue siendo izquierdo. Por último tenemos el test de skew. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto. Le cubrimos un ojo durante un par de segundos y nos fijamos en ese ojo al descubrirlo. Se considerará positivo y sugestivo de causa central si observamos en dicho ojo un pequeño movimiento de recolocación, tanto si es unilateral como bilateral. Aquí podemos observar cómo al destapar el ojo derecho, este se desplaza levemente en dirección medial y en diagonal hacia arriba. En esta mujer, en cambio, al destapar el ojo izquierdo, vemos que tiene un pequeño desplazamiento lateral. En cualquiera de los dos casos, el diagnóstico final fue un infarto cerebeloso. Estos signos pueden terminar corrigiéndose después de varios intentos, por lo que es importante fijarse bien desde el principio. También tenemos la posibilidad de grabarlo en vídeo para revisarlo después. Sobre decir que los antecedentes del paciente, una anamnesis detallada, la exploración física completa, etc., son fundamentales y que esto se trata solo de una herramienta más a la hora de realizar el diagnóstico. Pero como podéis ver, y aunque la experiencia también es un factor importante, se trata de maniobras que se pueden realizar a pie de cama sin excesiva dificultad. Nada más por hoy y espero que os resulte útil. Un saludo. Listo. Ya, ahora continuamos. Okay. Acá. No, acá. Listo, compartir. Ya, entonces, con este protocolo, en emergencia, nosotros o en donde estemos, vamos a descartar de forma rápida si es que es periférico o central. Se dice que tiene una mayor precisión que una resonancia magnética durante las 48 a 72 horas del episodio, ¿no? De un vértigo. Incluso si ustedes llegan a un paciente y ustedes están, pues no sé, digamos, Neil se fue a hacer su internal Revaliate y dice, no, yo quiero una resonancia, me lo llevo al paciente, trae, y sigue siendo el HINS más valioso que la resonancia magnética, ¿ya? Porque la resonancia recién va a coger este valor después de las 48 a 72 horas. ¿Ok? Sigamos. ¿Dónde estoy? Ya. No vamos. Ahora sí. Listo. Entonces, lo que decíamos en resumen, ¿no? Los de origen periférico, según el protocolo de Hintz, va a haber sacadas correctoras, el nixtagmus va a ser de latencia agotable, ¿no? A nivel del, va a haber el alineamiento normal de la mirada, ¿no? En cambio, en un origen central no va a haber sacadas correctoras, ¿cómo se llama? El nistagmus es permanente, ¿no? No se agota, como ya decíamos, vertical, torsional, horizontal. Acá sí va a haber una sacada correctora de forma vertical, así como han visto en la imagen, ¿no? Al descubrir el ojo. Entonces, vamos a empezar a hablar uno por uno de los vértigos periféricos que les mencioné. La neuritis vestibular. ¿Qué es la neuritis vestibular? Se dice que la neuritis vestibular
vamos a hacer un diagnóstico diferencial a nivel de un infarto cerebeloso, básicamente, ¿ya? O un infarto del tronco encefálico, porque comparten muchos signos y síntomas que nos pueden confundir con un vértigo central, ¿no? Acá lo que vamos a encontrar es que la presentación de los síntomas son agudos y no está relacionado a signos neurológicos, ¿no? Acá el HINTS nos va a ser muy efectivo y vamos a ver que el paciente de manera brusca va a presentar vértigo, nistagmus, donde entre las primeras 24 horas el paciente aflora todos los síntomas, náuseas, vómitos, palpitaciones, ¿no? No puede mantener la estabilidad, se cae porque todo le gira, es muy intenso, ¿ya? Y el nistagmus que va a aparecer en este caso es espontáneo, ¿no? No puedo avanzar. Ya. Acá sí no va a haber ningún síntoma auditivo, ¿no? Como hipoacusia o hiperacusia, tinnitus, sensación de plenitud oral o taponamiento. Y tampoco va a haber componente de alguna lesión de otro par craneal, ¿no? Como les decía, el diagnóstico diferencial hay que hacer con un infarto cerebeloso. ¿Por qué? Porque altera mucho la marcha. El paciente no puede estar de pie, se cae, hay mucha lateropulsión. ¿Ok? Algunas esclerosis múltiples o infecciones a nivel del oído medio interno, ¿no? O causas tóxicas también. El tratamiento, lo primero acá son los corticoides orales antes de las 72 horas, desde que inician los síntomas, y se pueden mantener entre 1 a 3 semanas. Para los síntomas que son muy intensos, acompañamos de dimidrinato y con hidratación intravenosa, ¿no? Y acá la clave es la rehabilitación vestibular, ¿ok? Vamos a ver que acá el otro vértigo que también es de causa, la neuritis vestibular, perdón, antes que me olvide, es la segunda causa más frecuente de vértigo periférico. La primera causa es el vértigo periférico posicional paroxístico benigno, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos o en muchos casos se va a asociar con una historia previa de una neuronitis vestibular, osteoporosis o déficit de vitamina D. No existe una causa específica, ¿no? Pero cómo se produce, ¿no? Va a haber una movilización a nivel de los otolitos o de los fragmentos de carbonato de calcio que dentro de los canales semicirculares van a estar flotando, ¿no? O se van a quedar flotando después de realizar un movimiento de la cabeza, ¿no? Estas quedan suspendidas a nivel del líquido endolinfático y esto es que cuando el paciente viene a la consulta y dice, doctora, tengo vértigo cuando me acuesto, me levanto, me agacho, me paro, lo primero que hay que pensar en ese caso, no es lo único, es una de las primeras, es un BPP, ¿no? Entonces, el paciente viene porque tiene vértigos de corta duración relacionados a movimientos de la cabeza o posición del cuerpo, ¿ok? Que son de corta duración, eh, con, que con frecuencia a movimientos así bruscos o leves de la cabeza, con náuseas y vómitos, pueden ser de moderada a severa intensidad, ¿no? Para diagnosticar, corroborar si estamos frente a un vértigo paroxístico posicional benigno, vamos a hacer la maniobra de Diels-Halpern, ¿no? Que acá les voy a compartir, ¿ok? ¿Todo está claro hasta acá, chicos? Todo claro. Ya, ¿han respondido así? Vamos, voy a un ratito. ¿Cómo era acá? Pestaña. Ay, no, tengo que abrirlo un ratito. Por favor. ¿Dónde está? Un ratito, chicos. Ya.
Yo creo que un video es la mejor explicación o con un paciente, ¿no? Pero como no tenemos paciente, ya no es hints. Vamos a entrar acá un ratito. Ahora es... Ay, Diosito, a ver. ¿Por qué no te abres? Ya sé. Vamos a compartir acá. ¿Dónde está? Ujú. Vamos a ver, como pestaña, ¿no? Ya está. Me avisan si no escuchan, por favor, chicos. Ujú. Un ratito. A ver, ¿me escuchan? Genial. The Dix-Hallpike maneuver is performed whenever BPPV is suspected of causing a patient's dizziness. The head is turned 45 degrees and the body laid. Ya, les voy explicando. Al paciente se le siente en la camilla. Vamos a suspender la cabeza más o menos unos 20-30 grados, pero para ello le vamos a girar 45 grados, ¿ok? El paciente permanece con los ojos abiertos buscando un punto fijo, ¿ok? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus. Ahí es lo que vamos a ver qué tipo de nistagmus presenta para saber qué canal semicircular está comprometido, ¿ok? Will occur. Eye twitching that rotates is called torsional nystagmus. ¿Qué canal semicircular es el más frecuente? Es el posterior. Y cuando diagnosticamos que es posterior, cuando el nistagmus es torsional, ¿ok? Side to Como side vemos eye ahí. twitching is called horizontal nystagmus. Eye twitching that goes up and down is called vertical nystagmus. The Dix-Hallpike maneuver is then repeated on the opposite side. This maneuver should be repeated several times to document for Evaluamos fatigability. oído por oído. When performing this maneuver, another Cuando el individual can help. nistagmus es lateral, es el canal semicircular lateral. Please note that feeling dizzy but without nystagmus is not considered diagnostic for BPPV. Eye twitching must be present for BPPV to be diagnosed. Rotatory nystagmus indicates Cuando ya diagnosticamos que canal semicircular, existe su maniobra de reposición indicada, ¿ok? En la del posterior es la de Epley, ¿ok? posterior canal BPPV for which the Epley maneuver is performed. Ahora les voy a enseñar Lateral cada nystagmus uno de ellos. indicates lateral canal BPPV for which the Lempert maneuver is performed. Vertical nystagmus indicates superior canal BPPV for which the deep head hanging maneuver can be performed. Listo. Ya está. Ay. Ujú. 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 Dejar. Ya. Continuamos. Entonces, ay, ¿dónde está? Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están mis diapositivas? Un momento, chicos.
Ya, continuamos en esta ventana. Compartir. Ya. Entonces, sí pueden ver, ¿verdad? Para continuar, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como les decía, dependiendo del diagnóstico, van a existir sus maniobras de reposición. O que, por ejemplo, para la de Epley va para el posterior. Cuando ya vemos que existe la otra maniobra, la de Seaman y la de Lemper, ¿no? Ahora les voy a enseñar cómo es cada uno y para qué sirve, ¿no? Acá ven, ya vamos, ahorita un ratito que cargue eso, y lo voy a compartir como pestaña también, ¿ya? Ay. Voy a saltar. No, este no es. Este no es. Ah, ocultar. A ver, otra vez. Este es. Esta es la de Play. Pero ahorita lo voy a poner para que vean como pestaña. Presentar como pestaña. Listo. Vamos. A ver. Vamos. Mira. Movement Y el does audio. fluid within the inner ear also move. Sí, ¿se escucha, chicos? Sí, doctora. Ya, vamos. Normally, only with head movement does fluid within the inner ear also move, informing the brain that a head turn occurred. However, should a crystal called an otolith gets displaced into the posterior canal of the inner ear, BPPV dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The Epley maneuver is performed to treat this posterior canal BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning the head 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BP Ya. ¿Se recuerdan el disc halpi? Que al paciente se le gira 45 grados y se le suspende más o menos 30 grados la cabeza. Ya. De lo que estamos ahí, ya hemos diagnosticado que es un canal posterior. Vamos a hacer el Epley. El Epley, acá lo que va a girar ya es todo el cuerpo. Vamos a ver acá. PPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. After 30 to 60 seconds, the head is turned 90 degrees to the opposite side and held for another Ahora 30 to vamos a 60 girar de seconds. manera The head is then completa further la cabeza rotated 90 another grados, 90 degrees, lo contrario. accomplished by having the patient turn onto their Esperan side, un which is minuto then más o held for menos another 30 to 60 seconds. y se At gira this point, the head should be turned 45 45 grados degrees from the todo el cuerpo horizontal. con la cabeza. When performing this maneuver, también nos another quedan- individual can help with these position Reposamos changes. ahí otros 60 The maneuver is then segundos, completed by having the hasta patient sit up. 120. So what's hasta going que on with esto these se position reposicione. changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position change, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail. It's also important that the head positions are angled correctly or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will also fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to posterior canal BPPV. Listo. Ahora vamos a cerrar esto. Vamos a dejar el Meet. Vamos a entrar a compartir. Ya. Sigamos.
La otra maniobra es la de Semo, que ahorita vamos a ver. Un ratito. ¿Qué va a hacer? Omitir. Ya, listo. Vamos a entrar al Meet. Compartir otra cosa. Está. Listo. Ay, acá. Listo. A ver, me avisan si no escuchan algo. Me avisan. Es una maniobra bastante más brusca, porque está pensada en el concepto de que las partículas están adheridas a la cúpula de la ampolla del canal semicircular. Por lo tanto, necesito un movimiento brusco para poder desprenderlas y moverlas. Entonces, esta maniobra, obviamente, en un paciente de tercera edad es muy difícil realizarla, porque el paciente, si no tiene una buena movilidad, no va a colaborar con usted y le va a costar participar de la maniobra. En las personas jóvenes es más fácil. Como tenemos un paciente joven, vamos a mostrarle bien cómo se hace la maniobra. Esta maniobra se hace con el paciente sentado mirando directamente hacia el lado, hacia ustedes, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer nuevamente, voy a elegir el oído que está comprometido. Ya veíamos que el oído derecho era el oído que él tenía el vértigo postural. Por lo tanto, el movimiento que voy a hacer, yo lo voy a acostar sobre su lado derecho, y siempre con las piernas colgando, ustedes van a ver con las piernas hacia el lado, porque el movimiento que viene a continuación es el que necesito en esta posición para poder hacer el movimiento completo. Si usted lo tiene acostado... Ya, ¿en quiénes hacemos esto? En los que están comprometidos el canal semicircular superior y el posterior refractario al Epley. Ya. Como es tradicional, les va a costar mucho hacer la maniobra. Entonces, vamos a hacerlo, Víctor, vamos a acostarnos sobre el lado derecho. Yo lo puesto ahí, ¿no es cierto? De nuevo, espero, habitualmente aquí se desencadena nuevamente, ¿no es cierto?, el vértigo. Y una vez que he pasado alrededor de estos 30, 45 segundos, ¿no es cierto?, yo voy a tomar el paciente y lo voy a llevar hasta el otro lado, miren. 1, 2, 3, 4. Como ustedes se dan cuenta, la maniobra es bastante más brusca. En este momento, el paciente siente mucho vértigo con esta maniobra. Cuesta bastante mantenerlo tranquilo en esta posición. Y nuevamente voy a esperar, ¿no es cierto?, mis 45-60 segundos, ¿no es cierto?, en esta posición. Y una vez que ha cesado el vértigo que se desencadenó, ¿no es cierto?, lo voy a sentar suavemente. Y esta vez lo voy a sentar con la cabeza así, ¿no es cierto?, con el mentón pegado al esternón. Entonces yo lo voy a ayudar, Víctor, cuando lo hice, van a hacer 1, 2, 3, y yo voy a ver que baje la cabeza. Y lo voy a dejar en esa posición. Hasta que de nuevo no tenga ninguna molestia en mi paciente. De nuevo, durante las siguientes 48 horas. Como saben, hemos dicho que el nistagmus es agotable, ¿no? Lo podemos repetir y va, ya una vez que se reposiciona, cede completamente los síntomas, y aparte de eso, al ser agotable, ya desaparece, ¿no? Vámonos a seguir. Ahora les voy a enseñar la otra maniobra. Ya. La de Lemper. Ya está. ¿Dónde está? Ya me avisan, por favor. Ya, esta es la maniobra del MPD. Normally, only with head movement does fluid within the inner ear also move, informing the brain that a head turn occurred.
However, should a crystal called an otolith gets displaced into the lateral or horizontal canal of the inner ear, BPPV dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The Lempert or barbecue maneuver is performed to treat this lateral canal BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning the head 90 degrees while the body is laid back. If BPP is present, side-to-side eye twitching called nystagmus will occur. After 30 to 60 seconds, the head is then turned such that one is facing down, and this position is again held for 30 to 60 seconds. The head is then further rotated another 90 degrees. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. Finally, the Lempert maneuver is completed by rolling the head and body back to the original starting position before sitting back up. At this point, the loose crystal should have come out of the canal, causing no further problems. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position changes, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail to work. It is also important that each of the head positions are fully turned, or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to lateral canal BPPV. Listo. Sigamos. Ya, entonces hasta ahí, eso es vértigo paroxístico posicional benigno. ¿Qué es la enfermedad de Meniere? Bueno, va a ser uno de los tipos o causas de vértigo periférico que se va a caracterizar por episodios o crisis de vértigo que va a ser fluctuante con la pérdida auditiva y tinnitus, ¿no? ¿Cuáles son las características entonces? La hipoacusia, el vértigo y el tinnitus, ¿no? No es de fácil diagnóstico porque enmascara y como es fluctuante también estos síntomas, no se puede precisar, ¿no? El paciente puede tener síntomas muy fuertes, moderados, de intensidad, ¿no? Moderados o severos, pero también va a ir acompañado de otros síntomas otológicos, como son plenitud aural, ¿no? Sensación de vacío también, ¿no? Y como les digo, es fluctuante, dependiendo de cuándo se presenten, van a cambiar los síntomas, ¿no? Estos síntomas pueden durar muy corto tiempo, como pueden durar días, ¿no? Y pueden ser invalidantes en ese momento y a la larga también, ¿no? Clínicamente vamos a ver hipoacusia, en la audiometría se va a corroborar dicho síntoma, dificultad para deambular o la marcha, porque puede haber alteración del equilibrio y todo va a depender de cuán severo sea ese episodio, ¿no? Se dice que está asociado a múltiples factores, entre causas anatómicas, por ejemplo, alteración a nivel del hueso temporal, que puede ser hipoplásico o poca neumatización a nivel de las células mastoideas, causas genéticas, ¿no? Se habla de una cierta predisposición hereditaria, ¿no? Causas inmunológicas, relacionado al virus del herpes 1, 2, el Epstein-Barr o citomegalovirus, ¿no? Relacionado a lesiones isquémicas o hemorrágicas a nivel del laberinto. Y se dice que la migraña vestibular está muy, muy relacionada a la enfermedad de Meniere, ¿ya?
y psicológicas también, ¿no? El tratamiento a nivel de una crisis de enfermedad Meniere, lo que tenemos que dar es primero lo que causa más síntomas. Son náuseas, vómitos, vértigos. Vamos a dar para eso algunos sedantes vestibulares, ¿no? Como benzodiazepinas, la sulpirida. Para los síntomas vagales también el dimendrinato, ¿no? Los antiméticos, la metoclopramida, ¿no? Y existe un tratamiento de mantenimiento que ya cuando se sospecha y se hace un diagnóstico de enfermedad Meniere, tenemos que decirle al paciente que su dieta va a ser hiposódica, no café, no alcohol, ¿no? Actividad física moderada, se va a asociar también a diuréticos, ¿no? Como la acetazolamina, que es lo que nosotros más damos, ¿no? La betahistidina, los antagonistas de calcio y si vemos que está relacionada a una causa autoinmune, vamos a asociar a corticoides, ¿no? Acá les voy a enseñar un video más de la enfermedad de Meniere. Un ratito. Omití. Ay, ay, ay. ¿Dónde estamos acá? Ya. Empecemos. Vamos. Meniere's disease is characterized by tinnitus and ear fullness that is followed by severe spinning attacks that last hours to days. It is hypothesized that Meniere's disease is due to an abnormal increase in fluid within the endolymphatic chamber found within the inner ear. Here we have the endolymphatic chamber in green and the surrounding perilymphatic chamber in blue. The vestibular membrane separates the endolymphatic from the perilymphatic chambers. The fluid within each of these chambers are different and kept in a stable. También conocida como hidrops endolinfático, va a haber una lesión a nivel de la membrana vestibular. Ya, miren acá, y si eso, mira, yo creo que se van a grabar. However, for unclear reasons, patients with Meniere's disease will start to suffer from excessive fluid buildup within the endolymphatic chamber, causing the vestibular membrane to start stretching. When this happens, symptoms of ear fullness and tinnitus occur. Y esto se hace crónico porque, claro, va dilatando de forma crónica la acumulación o el hidrops que va formando, y por eso llega a ser invalidante, ¿no? Should enough fluid fill the endolymphatic chamber, the vestibular membrane will eventually rupture, causing the fluids between the chambers to mix, resulting in symptoms of spinning dizziness, also known as vertigo. Over hours to days, the vestibular membrane will slowly heal back together and the fluid within the endolymphatic and perilymphatic chambers will convert back to normal, resulting in restoration of normal hearing and balance. In order to prevent fluid from building up in the endolymphatic chamber, patients are often instructed to avoid salt, caffeine, and alcohol. Diuretics may even be prescribed in order to help prevent fluid buildup. Should medical management fail, surgical intervention can be performed. With endolymphatic sac decompression surgery, the bone around the endolymphatic sac is removed and a shunt placed to physically drain fluid out of the endolymphatic sac to prevent excessive fluid buildup. In another variation of this surgery called endolymphatic duct blockage, bone is removed around the duct and a clip placed to prevent fluid that is produced by the sac from building up in the rest of the inner ear. Listo. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del último, que es la migraña vestibular. Se dice que es una de las causas más frecuentes de vértigo espontáneo, de un ataque de vértigo espontáneo y recurrente, ¿no? Relacionado con una migraña, ¿no?
Los pacientes van a tener cefalea pulsátil, fotofobia, fonofobia, ¿no? Y cuando el paciente empieza, dice, a ya tener una migraña vestibular, el vértigo es el síntoma que va a dar como o el aura que lo conocemos, eh, va a dar el inicio, ¿no? En muy pocos casos puede presentarse de manera separada, ¿no? Esto puede durar más o menos, puede ser de corta duración o puede ser hasta días, ¿no? Se dice que hay criterios diagnósticos de migraña vestibular. Dice que debe haber al menos 5 episodios donde vamos a ver que haya historia actual o como antecedente de migraña con o sin aura asociado a síntomas vestibulares de en grado moderado a severo, que pueden ser de duración de minutos a muchas horas, ¿no? Donde va a haber ¿cómo se llama? Vértigo espontáneo, vértigo posicional, ¿no? Por eso decíamos que tenía estrecha relación. ¿Cómo se llama? Estos episodios de vértigo van a estar relacionados a cefaleas, ¿no? Estas pueden ser unilateral, pulsátil, que van a empeorar cuando hacen ejercicio, la fotofobia, la sonofobia, ¿no? Entonces acá hay que diagnosticar con un Menier por si acaso, y el tratamiento va a ser, pues, ¿no? Hidratación, antieméticos, AINES, triptanes, ¿ok? Entonces, para terminar, en conclusión, debemos hacer un síndrome vestibular agudo, un abordaje integral para llegar a un diagnóstico adecuado y un manejo adecuado, ¿no? Donde la historia clínica es lo más importante, debe ser minuciosa y un examen físico detallado, ¿no? Y esto nos va a ayudar a no equivocarnos si estamos frente a un vértigo periférico o central, y de estos determinar cuál es la probable causa, ¿no? Listo. Acabamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya, espero que esté todo claro y bueno. Gracias, chicos.